Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de el comportamiento organizacional, que es el tema número uno de la materia de administración moderna número 2. Empecemos a entender sobre qué es lo que estudia. Más que todo, estudia a las personas que están dentro de una empresa y cómo es ese comportamiento que puede afectar al rendimiento en la organización. No solo se trata de observar a las personas, sino de también aplicar este conocimiento ya adquirido para que las empresas puedan funcionar de manera mucho más eficiente y humana. Más que todo se toman ideas psicológicas y sociológicas y parte de la comunicación para entender cuál es la personalidad de un lugar de trabajo. Esta principalmente se enfoca en los individuos o en los grupos dentro de la estructura de una empresa. El objetivo va a ser siempre descubrir qué es lo que va a motivar a los empleados y por qué es que en algunos grupos pueden trabajar mejor que otros. Cómo es que influye la cultura organizacional en la productividad de nuestros empleados. Principalmente va a tratar la manera de solucionar problemas como la falta de motivación que a veces existe o el conflicto entre compañeros. Esto, ¿por qué? Ahorita me gustaría dar un pequeño ejemplo sobre cómo funciona esto. Por ejemplo, no es el mismo ambiente estar en oficina a estar en el área de ventas o en el área operativa. ¿Por qué? Porque al menos dentro de mi experiencia en oficina, el ambiente era mucho más callado, mucho más simple. No se pretendía tanto realizar algún tipo de chistes o mayor, ya que siempre se trataba la manera de mantener un ambiente serio. Esto podría crear tensión dentro de una semana laboral. Y si esto se repite constantemente, pues al final tenemos esa percepción de que estamos mucho más irritados. Y también en el área de ventas podría ser lo contrario, porque como constantemente están con diferentes estímulos, tienen un ambiente mucho más relajado. Eso sería parte de un ejemplo de la experiencia que yo he vivido. Esto lo podemos ver en el lado de utilidades, lo que es el clima laboral, que ahí es donde ya nos enfocamos nosotros en que tenga buen ambiente. También parte de liderazgo. Esto depende mucho de quién es el que esté liderando la empresa. Si es una persona que constantemente está negativa, va a mantener a todo su equipo de manera negativa. O de lo contrario, si es una persona con bastante creatividad e innovación, su equipo se mantendrá así. Ahora bien, me gustaría pasarme al tema de los cuatro niveles de análisis. Como principal tenemos el individual. El individual, como bien lo dice, es el estudio que se le hace a una única persona, en su comportamiento, en su forma de ser, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo está manteniendo frustrado y cómo nosotros podemos solucionar esto. Tenemos que mantener siempre en cuenta que va a ser importante ver su comportamiento porque de esta forma nosotros podemos ayudarle a solucionar algunos problemas que se tengan internamente para que de esta forma él quiera trabajar con muchísimas más ganas. Se enfoca mucho en la personalidad, sobre a qué intereses tiene y la motivación que nosotros vayamos a utilizar. Si le interesa, por ejemplo, ganar más, es muy seguro que un incentivo para que trabaje mejor sea remunerándolo mejor por horas extra o al contrario, si lo que le gusta es recibir atención y reconocimiento, será indispensable que le podamos otorgar algo como un premio simbólico para que la persona sienta la necesidad de seguir aportando y creando valor en la empresa. Ahora, el grupal. En el lado del grupal es un poquito diferente, porque un individuo por sí solo sí puede tener diferentes comportamientos, pero al momento de estar con otra persona dentro de su área de trabajo, su comportamiento puede cambiar por completo. Este se enfoca mucho en lo que es la comunicación y el trabajo en equipo, sobre quiénes lideran, quiénes no lideran, qué tipo de posiciones toman. Con todo esto en base
a lo que nosotros le podemos dar como objetivos a un grupo, qué cosas le podemos dar a ellos que ellos consideren necesario. El organizacional, más que todo, se trata de la cultura y jerarquía que se puede tener dentro de la empresa. Cómo es que funciona un jefe, en qué posición está y en el área operativa, qué tanto importa el área operativa. Ahora pasemos al de entorno. El de entorno, más que todo, habla sobre la parte externa, qué es lo que puede afectar a la empresa, cómo es que todos los individuos en conjunto se van a tratar la manera de adaptar a un nuevo entorno. Intentemos recordar que una empresa siempre tiene que tener esa flexibilidad de cambiar constantemente. ¿Por qué? Para adaptarse a nuevos desafíos. Puede ser en el área económica, puede ser una diferente forma de manejar alguna situación, comportamientos que se puedan manejar, es más un todo. Ahora me gustaría pasar al apartado de desafíos modernos. En este caso tengo un poco más de experiencia a la hora de comentar sobre qué experiencias he tenido. Por ejemplo, hablamos sobre lo que es la tecnología. Dentro de las empresas se encuentran diferentes edades, con diferentes conocimientos, con diferentes personas con muchas habilidades muy complejas y otras que no pueden poseerlo o no entienden sobre este punto. Ahora, algunas empresas están tomando la modalidad del teletrabajo. ¿Por qué? Porque puede ayudar mucho a no necesariamente mantener desgastados a sus trabajadores que no tengan la obligación de estar trabajando en la empresa, no físicamente al menos, o el uso de nueva tecnología como lo que es la inteligencia artificial, nuevos modelos, nuevas mecánicas, eh, todo lo que sea una mayor eficiencia en base a la tecnología, el Wi-Fi, el Internet, cómo funcionan nuevas herramientas del Internet. En mi caso, yo estuve trabajando en la manera virtual y la empresa sí se logró adaptar a este entorno, puesto que en algunas ocasiones, cuando hubieron paros nacionales en Guatemala, yo estuve trabajando de manera virtual y realizando comunicados para que la empresa siempre tuviera esa conexión con sus clientes, ¿verdad? Y es esa flexibilidad que se tiene ahora. Otras empresas que no tengan estos cambios podrían eh, cambiar el entorno laboral e incluso eso sí podría desalentar. En mi caso, no me desanimaba, sino que al contrario, estar en mi casa me ayudaba bastante para concentrarme mucho más en mi trabajo. El talento o la retención de talento de personal. Pasemos a este punto. Como ya bien había mencionado, muchas personas con diferentes habilidades, pero esto puede crear a veces una cierta molestia dentro de otros compañeros porque se pueden enfocar solo en el talento y en las habilidades que tiene la otra persona, pero no se enfocan en que ellos tienen un puesto diferente porque funcionan mejor para este punto. Entonces, lo que sí es bueno es tratar la manera de reconocerles eso, estar en constante capacitación con ellos para motivarlos y que no vean de que lo que hace la otra persona es mejor que la otra porque todos tenemos un valor dentro de la empresa. Esto va a hacer que no quieran salirse de la empresa, sino que al contrario quieran seguir aportando. Este sería un punto, porque yo sí tuve varios compañeros que pudieron ver lo que yo hacía, me preguntaban a mí, y eso de cierta forma pues les ayudaba y también a mí me ayudaba también para seguir explotando mi creatividad, que es el apartado donde yo trabajaba. También tenemos el apartado de lo que es la ética, parte de la responsabilidad social, cómo es que la empresa se maneja, de qué forma actúan sus trabajadores, tienen malas costumbres, tienen buenas costumbres. Esto siempre va a crear un diferente entorno y conexiones variables. Tenemos otras también que son las variables del CO, que serían las básicas, que son también por individuo y también por grupo. Las conductuales, que van a tratar la manera de entender cuáles son las acciones, el autentismo. Pasamos a las intermedias, que es parte de la productividad y de la calidad que también pueden afectar en la empresa, porque muchos pueden tener diferentes posiciones o pensamientos. Y en las resultantes, que pueden ser las metas, y en los clientes, para de último tener el resultado final, que serían las utilidades y cuál fue el crecimiento que se mantuvo en la empresa.
Y en el apartado del modelo Code también tenemos lo que son las entradas, los procesos y las salidas. Bueno, esto sería todo por mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo.